Hola, buen día. Soy Elliot Teodor, soy fisioterapeuta y hombre trans. Me especializo en la rehabilitación de la mastectomía doble y tengo varios proyectos de activismo para la salud de las personas diversas de género, es decir, personas trans, no binarias, etc. La siguiente es una presentación informativa, gratuita, sobre un término médico que es importante en el contexto de la salud transgénero, que es la famosa disforia de género. Esto va dirigido a los profesionales de salud, a otras fisioterapeutas principalmente, pero también a cualquier otra persona sanitaria. Si sois de la comunidad y os interesa, pues bienvenidas. Nada, me gustaría leer un poema de Suzy Shock, que es una mujer trans argentina, que habla, yo creo, de la disforia. Pues la Suzy Shock dice, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. No quiero más títulos para cargar, no quiero más cargos, ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Vale, entonces, ¿qué es la disforia? Para mí es exactamente aquel nombre justo que nos reserve la ciencia. La disforia de género es un término ampliamente utilizado, tanto por personas de diversidad de género como por profesionales de salud. Es importante entenderlo bien porque refleja la tensión histórica entre las instituciones sanitarias y las personas usuarias a quienes estas instituciones de salud supuestamente ayudan. Entender el origen de esta tensión permite empezar a sanar la relación. Entonces, en lenguaje coloquial, la disforia es aquel sufrimiento emocional famoso que viven las personas transgénero, ¿no? En el contexto de salud trans, muchas veces se entiende la disforia como el problema, ¿no? El problema que les lleva a hormonar y operarse a las personas trans y NB. Vale, a primera vista, pues pareciera que es un problema grave de salud, viendo que para aliviar este problema grande de salud quedan justificadas las intervenciones médicas como la hormonación, la cirugía, etcétera. Pero bueno, si fuera tan simple, pues no nos daría una presentación, ¿verdad? Bueno, resulta que no es tan simple. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Empezamos revisando el contexto histórico del término disforia, cómo se generó, para entender la problemática que es inherente a su desarrollo. Y después veremos en qué contextos sí que nos sigue siendo útil todavía hoy en día. Y finalmente, me gustaría abordar las limitaciones y las desventajas de utilizar el término disforia y por qué deberíamos hacer uso crítico. Pues vamos a la definición. En el ámbito sanitario, se utiliza con frecuencia la definición propuesta por el Manual Psiquiátrico estadounidense, ¿no? Que de momento estamos con la quinta edición, el DSM-5. Entonces, el DSM-5 dice que la disforia es el desajuste psicológico derivado de la incongruencia entre el género asignado a la persona en el momento del nacimiento, por su apariencia sexual, o sea, su identidad sexual, y el sentimiento personal de ser hombre o mujer, identidad de género. Vale, si sois una persona trans, ya os habían saltado como mínimo dos alarmas. Esta definición ya no propone que ser transgénero es una patología, pero sí propone que las personas transgénero sufren por incompatibilidad con el propio cuerpo. Es muy importante notar que se defina el diagnóstico como un sufrimiento. Porque muchas veces en muchos sistemas de salud sí que todavía se requiere un diagnóstico para acceder a hormonas y cirugías. En otras palabras, quien no sufre de disforia no es suficientemente transgénero como para acceder a intervenciones. Eso sí que es un problema, porque puede servir para quitarles a personas diversas de género acceso a tratamiento que sí necesitan. A mí me interesa aquí la mirada crítica a partir de este momento ya, que me gustaría preguntar, vale, ¿quién construyó esta definición? ¿Cuál fue el proceso? ¿De qué maneras esta definición nos sirve? ¿De qué maneras no nos sirve? Y bastante importante es esta definición a quién le excluye. Me gustaría
explicar cómo se construyó esta definición porque no constituye un diagnóstico descriptivo neutral. No es equivalente a decir rotura parcial, ligamento cruzado en la rodilla izquierda. No, no, no. Más bien, esto lleva un peso histórico de discriminación. O sea, es un poco parecido al diagnóstico antiguo de histeria, ¿no? Histeria como si fuera que el útero es el origen de problemas mentales de salud para las mujeres. Un poco por ahí va. Vale, entonces el desarrollo del término disforia de género, pues la diversidad de género. Que las personas no sean únicamente mujeres o hombres o que no se identifican con lo que le asignaron al nacer. La diversidad de género ha estado presente históricamente en múltiples culturas, al igual que la diversidad de orientación sexual, ¿no? O sea, las personas queer, bueno, siempre hemos estado en todas las culturas. En la tradición médica occidental se comenzó a describirse como un fenómeno psiquiátrico patológico en 1869 con el psiquiatra y el neurólogo alemán que se llama Karl Westphal, que escribió de sentimientos sexuales contrarios. Pues a partir de ahí, la diversidad de género fue sujeta a distintos grados de patologización, o sea, se consideraba patológica de varias formas. De manera similar a lo ocurrido con la homosexualidad, por cierto. Tan recientemente como en el DSM-3 en los años 80, o sea, yo nací en los 80, ¿vale? O sea, esto es bastante joven, sí, es que todavía me puedo considerar joven. En el año 80 apareció el diagnóstico con trastorno de transexualidad para describir a la diversidad de género. Luego, en el último y vigente quinta edición de 2013, este término de trastorno fue sustituido por la famosa disforia de género. Eso con la intención de reducir aquella patologización, porque ya se había entendido que por ahí no va, que no es un problema. Vamos, la nueva definición fue consolidada por un comité. Vamos a revisar un poquito este comité. Entonces, este comité tenía 12 médicos, ¿vale? Convocados en 2008 por la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Interesante notar que ninguno de estos médicos fue una persona trans. O sea, imaginados un comité a nivel nacional estadounidense para definir cosas que tienen que ver con la salud de la mujer donde no está presente ni una mujer. De hecho, entre los participantes de este comité se encontraba a uno que se llama Ray Blanchard. ¿Vale? Ray Blanchard es conocido por su publicación sobre las mujeres trans que se llama Autogenefilia, que es un texto que es directamente patologizante y también discriminatorio. La autogenofilia es equivalente al racismo científico, ¿vale? No es una teoría psiquiátrica de mérito, es una ideología discriminatoria que apropia el lenguaje médico y busca legitimación. Entonces, hoy en día, esta teoría de autogenofilia pues queda robustamente desacreditada, completamente excluida de la práctica, pero eso es para mostrar que una persona que hoy en día se describiría como directamente transfóbica y en su momento bastante patologizante, pues fue parte del comité que definió lo que significa la disforia, ¿no? A nivel psiquiátrico estadounidense importante, nacional. Vale, entonces este comité revisó criterios diagnósticos e históricos, clínicos, relacionados con personas de diversidad de género y propuso el uso del término disforia de género en vez de trastorno. Vale, bajo este enfoque, la identidad de género ya no se considera una patología, pero sí que se considera patológica el malestar asociado a determinadas experiencias de incongruencia corporal social. Sin duda, se trata de un avance, pero es uno que en fondo sigue manteniendo que para acompañar a las personas diversidad de género de forma médica hay que diagnosticarles con una patología. Vale, una limitación importante de esta definición está relacionada con las fuentes que utilizaron para definir. El comité pues, no centraba las perspectivas de las personas diversas de género. No se preguntaba a las personas cómo se entienden y en qué términos hablan de sus vivencias, sino se basaba en historiales clínicos documentados.
que desafortunadamente fueron bastante sesgados, porque estos historiales fueron todos recogidos en la época patologizante y reflejaron, justamente reflejaron la narrativa que las personas usuarias, las personas trans, fueron obligadas a contar para obtener acceso a hormonas y cirugías. Eso es interesante, me gustaría explicarlo, pues. Hay que acordarnos que en gran parte el trato del sistema de salud hacia las personas que pidieron acceso a procesos afirmativos de género fue directamente un trato abusivo. O sea, lo que se llamaba evaluación fue una interrogación intrusiva y muy humillante en muchos casos y en muchos países. A menudo también se les obligaba a las personas a pasar por torturas, o sea, torturas físicas para curar, entre comillas, de su trastorno, entre comillas, antes de recurrir como último al, entre comillas, cambio de sexo deseado. Vale. Por ejemplo, muy chiquito, Inglaterra, ahí se tenía que sobrevivir lo que se llama terapias de aversión, que lo podéis googlear, terapias de aversión. Pues eso para conseguir acceso a intervenciones, ¿no? Por ejemplo, la mastectomía. Estas llamadas terapias de aversión consisten de tortura física y psicológica administrada con la calculada intención de causar un malestar insoportable. Y esto a veces fue tan duro que causaron la muerte de la persona. Y solo si sobreviviera eso, pues tuviera acceso. En fin, el objetivo oficial de este proceso fue de eliminar a quien no cumplía de verdad con el diagnóstico o de evitar falsos positivos. Que vale, honorable, pero uno, así no, y dos, no fue el resultado, o sea, no consiguieron esto. ¿Qué consiguieron? ¿Cuál era el resultado? Que los pacientes trans, pues, aprendieron qué tienen que decir, o sea, la narrativa correcta, y la reprodujeron para ganar acceso. Y la narrativa se iba consolidando más y más como única y monolítica. O sea, los médicos limitan el acceso a intervenciones deseadas, ¿no? Como la mastectomía. Se interroga a las personas que quieren operarse, hormonarse, para decidir si se lo merecen o no. Y solo hay una narrativa correcta para acceder al tratamiento. Entonces, los usuarios aprenden a reproducir la narrativa correcta, entre comillas, y da igual si eso sea la verdad o no. Es lo que hay que decir. Y las personas que quieren intervenciones dicen lo que sea que se espera de ellas para acceder al tratamiento. ¿Vale? Entonces, los médicos a ellas solo les llega la narrativa que generaron ellos mismos, ¿vale? Entonces se afirman en que esto es la narrativa correcta, la que ellos mismos construyeron y que es la única que existe porque es la única que les siguen de los usuarios. Vale, ¿cómo es aquella narrativa patologizante de la disforia? ¿Vale? Por ejemplo, seguro que habéis escuchado cosas parecidas a, yo siempre he sido un hombre y solo vivo atrapado en el cuerpo equivocado de mujer. Odio mi cuerpo y prefiero suicidarme si no se me deja operarme y hormonarme. La menstruación y mi vagina me den un rechazo, no tolero la penetración, ojalá hubiera nacido un hombre con un pene, quiero eyacular, solo me atraen las mujeres, quiero ser marido, quiero ser padre, quiero un cuerpo de hombre normal. Y siempre sabía que soy así. De niño ya me enseñaba yo solo a mear de pie y solo jugaba con juguetes de chicos, no sé, en fútbol. No tengo ninguna duda y me da igual los riesgos, quiero el proceso. Vale, yo como hombre trans, transicionado y bien feliz, pues os digo ya que todas estas cajillas yo no las chequeo todas, ¿eh? Ni varias no chequeo. O sea, a mí no se me hubiera dejado autorizado hacer mi transición, ¿vale? Bajo estas condiciones. Ay, vale. La justificación frecuentemente citada a favor de mantener el término de disforia como una condición mental en el manual psiquiátrico es que esto sirve para justificar el coste de los tratamientos por parte del Estado. Vale, excelente, solo que eso es un tema legal o un tema político y eso no se arregla con definiciones médicos erróneos, ¿vale? Esto sigue perpetuando una versión patologizante de la diversidad de género en vez de aceptarla tal como aceptamos la diversidad de orientación sexual. O sea, ya nadie piensa que ser homosexual es una patología. Se acepta. Por ejemplo, tomamos la profilaxis preexposición, ¿no? La PrEP.
que es una intervención preventiva contra la SIDA. Si partíamos de una visión patologizante de la orientación sexual, ¿no? Que ser homosexual está mal de sí mismo, de por sí, se pudiera requerir un diagnóstico de homosexualidad para que un hombre tenga acceso a la PrEP. O sea, bajo esa misma lógica, pudiéramos pedir que un hombre gay comprueba que es gay. Espero que ya entendéis que eso es humillante, deshumanizante, innecesario. No, no, así no. Vale, entonces, ¿cuál es la otra opción? La mirada inclusiva. Pues la mirada inclusiva es que la medicina no solo existe para tratar patologías, sino también acompañamos la vida, ¿no? O sea, un embarazo, la menopausa. El embarazo, por ejemplo, se trata de un proceso fisiológico, no se trata de una patología. Aún así, los servicios sanitarios relacionados con el embarazo sí que forman parte del sistema de salud pública. Y eso lo aceptamos todos. O sea, despatologizar de verdad significa acompañar, significa dejar de limitar el acceso a la transición médica, dejar de poner criterios clínicos para determinar quién es la verdad, quién es de verdad suficientemente transgénero como para que se merezca transicionar. O sea, significa soltar el control, significa tratar a la diversidad de género, a ser trans, como una condición humana. Fisiológica, parte de la humanidad, igual que la vejez, igual que la menopausia, igual que el embarazo. Vale. Mm, Hemos hablado un poquito del desarrollo del término disforia. Ahora sí que me gustaría proponer que no la tiramos a la basura, por muy problemática que puede ser, no la tiramos a la basura todavía, porque todavía tiene utilidad. Tiene utilidad. El término puede seguir siendo útil si se utiliza de forma informada y de forma respetuosa. Nos resulta útil disponer de un término cotidiano para describir experiencias negativas asociadas a aquella discrepancia entre identidad de género, cuerpo y entorno social que puede surgir. También puede facilitar la comunicación entre profesionales de salud y personas de diversidad de género. Esta comunicación es respetuosa siempre cuando se basa en que el derecho de definirse y decir lo que es la disforia y lo que la persona es, este derecho de definirse resta con los individuos, con los usuarios, no con los modelos clínicos ni con ningún sanitario. Dentro de la comunidad existe una amplia gama de interpretaciones sobre el término disforia y algunas personas consideran útil la definición del manual psiquiátrico tal cual. Otros prefieren conceptos como euforia de género o distinguen entre diferentes componentes de la disforia, eso sí lo tengo, esto no. O utilizan marcos completamente distintas. Vale. Me gustaría traer aquí un ejemplo de una persona trans, o sea, directamente dar el enfoque a las personas trans. Propongo la perspectiva de Abigail Thorne, que es una mujer trans inglesa, que propone otra manera de entender la disforia que no está de acuerdo con el manual psiquiátrico. Entonces, ella, que es filósofa, actriz y autora, dice... Aquí sale en inglés, pero lo voy a traducir en castellano. Pues ella dice, mira, creo que el uso del término disforia de género implica directamente un error de categoría. Una universidad no es un edificio en concreto dentro de un campus, no. Una universidad es el conjunto de edificios ordinarios, como la biblioteca o la facultad de derecho. Muchas personas hablan de la disforia como si fuera una emoción independiente. Y creo que eso también sería un error de categoría. No creo que sea una emoción adicional, creo que es la suma de la tristeza, ansiedad, celos, anhelo, arrepentimiento, envidia, vergüenza, incomodidad, duelo, desorientación y trauma. O sea, las personas cisgénero también experimentan todas estas emociones. Puede que no por las mismas razones ni con la misma intensidad, pero sí que las experimentan, o sea, sí que la viven. Si una mujer cis atraviesa la menopausa y piensa, mi cuerpo, no sé, mi cuerpo se siente hinchado, no lo siento como propio, me siento ansiosa, me siento deprimida, ¿no sería eso disforia de género? Igual. Si un hombre cis es muy delgado y no puede hacer que le crezca la barba y mira a otras personas pensando, debería parecer más masculino yo, pues no sería eso disforia de género.
Otra vez, una mujer cis, si tiene vello facial y piensa, ah, tengo bigote, parezco un hombre y quiero eliminarlo con láser, ¿no sería eso disforia de género? Pues creo que la única respuesta razonable es que sí, todo eso es disforia de género. Vale, eso es lo que dice Abigail Thorne en su video essay I emailed my doctor 133 times, The Crisis in the British Healthcare System. Es un buen video, es interesante, lo recomiendo. Bueno, no existe una forma única de experimentar la disforia. Algunas personas describen experiencias intensas, otras no identifican ninguna experiencia similar y aún así desean realizar procesos de transición. O sea, la presencia o ausencia de la disforia no define por sí sola la identidad de género de una persona. ¿Vale? Es muy importante que entendamos como profesionales de salud que no haga falta tener disforia para tener una identidad de género que no es la que te asignaron al nacer, o sea, ser persona trans o no binaria o otra cosa. Vale, disforia, sí, bueno, aquí dos ejemplos de disforia social, como no tengo ningún problema con mi cuerpo, no más quisiera que me traten en masculino. Yo conozco personas que transicionaron por este motivo, yo lo veo completamente válido. Hay personas que no sientan disforia y siguen queriendo transicionar. Eso también existe, igual de válido. Eh, vale, vamos a la última parte, ¿no? Eh, que mientras que utilizamos el término diagnóstico de disforia, pues es muy importante que en el contexto institucional entendamos que puede generar dos cosas bastante chungas. Perdón, eso es un poco jerga de Barcelona. Eh, u- el uso de término disforia en el contexto comunitario no es tan nocivo, pero en el contexto institucional sanitario sí que puede generar dos cosas que no queremos, que es gatekeeping y exclusión. ¿Vale? Entonces, ¿qué son estas cosas? El gatekeeping es un término estadounidense, ¿no? Pero lo traducimos, es útil, es útil. Entonces, el gatekeeping en el sentido médico es la práctica de limitar acceso a un recurso deseado por una lista de criterios. Eso partiendo de las creencias que, uno, las personas que desean acceso al recurso, pues no tienen el derecho de acceder a ello sin estar autorizadas. ¿Por quién? Por la autoridad. Entonces, dos, las personas que controlan el acceso al recurso, o sea, la autoridad, sí que tienen el derecho y el criterio para autorizar el acceso a otra persona. ¿Ok? Y tercera creencia es que el control del acceso de esta forma es beneficioso a todos. Eso está implícito cuando hacemos gatekeeping, que es controlar quién tiene acceso. Entonces, el gatekeeping está normalizado dentro de construcciones jerárquicas, como el mundo laboral, por ejemplo. Es bastante razonable establecer criterios rigurosos para puestos con alta responsabilidad, o sea, para trabajar de instalaciones nucleares, esto es razonable. Sin embargo, en el contexto de la salud trans, no es una práctica deseada. Vale, ¿por qué? Porque no es una práctica deseada. Bueno, por empezar, porque a nosotros, los profesionales de salud, no nos sirve la práctica de controlar el acceso al recurso, pues nos dificulta la práctica profesional. Por parte del Instituto Médico Legal, el gatekeeping inhibe, efectivamente inhibe la posibilidad de tener un diálogo abierto entre paciente y equipo médico. ¿Por qué? Porque el paciente está obligado a reproducir narrativa institucional. ¿Por qué? Para asegurarse el acceso a los recursos. O sea, el paciente porque está ahí, porque necesita algo, entonces va a hacer lo que haga falta para llegar a ello. Así, como profesionales de salud, nos perdemos la posibilidad de ver la diversidad, la verdadera diversidad de narrativas, de experiencias. Perdemos la posibilidad de proveer a paciente con información relevante a su caso. Perdemos la posibilidad de adaptar el tratamiento según necesidades individuales. ¿Vale? O de forma resumida, el gatekeeping solo hace que mi paciente mienta, oculte información, por miedo que si no me haga eso, pues yo le trataré de forma desadecuada. Si me contase la verdad, no le daré el tratamiento. Entonces aquí mucha gente dice, ah, vale, ¿y si se arrepienta? Pues
Pues la mejor forma de prevenir que una persona se arrepienta es dejar un diálogo abierto. ¿Tú de verdad qué quieres? ¿Eso cuadra con lo que te puedo dar, sí o no? Sin diálogo abierto, mucha gente pues dice, a la mierda, me como el riesgo que me pueda arrepentir porque si lo digo, pues no me dejarán. Tú entras en la consulta y te dicen, mira, la cirugía la puedes hacer si la quieres, nadie te lo va a negar. Podemos hacerte unas preguntas para asegurarnos que esta cirugía cuadra con lo que tú quieres y veas, para asegurarnos que tú sabes lo que es esa cirugía, que tus expectativas son reales, que de verdad es eso. Ahí puedes prevenir que una persona, por ejemplo, elige una intervención médica que en su caso puede ser innecesaria. Y luego también me gustaría, así de arrepentimiento tengo otra presentación, pero así como muy cortito, normalizamos de que se puede arrepentirse, ¿vale? O sea, está permitido arrepentirse. Y si alguien tiene hijos o tiene tatuajes, pues que no me habla de arrepentimiento, porque es una experiencia humana normal. Arrepentirse es normal. Que no lo aceptamos en el caso trans, pero sí que lo aceptamos en otros casos. Esto ya es carne de otra presentación. Seguimos. Luego en la práctica, los procesos diagnósticos, ¿vale? Los procesos diagnósticos han sido documentados como invasivos y humillantes por las personas que tienen que pasar por ellos. Entonces, esto en sí mismo, ¿no? Los procesos diagnósticos de si lo mereces, no se lo merece, esta eliminación, pues eso es tan violento que incentiva a las personas a buscar tratamientos fuera de los circuitos sanitarios públicos, ya sea mediante automedicación, que es bastante peligroso, o recurriendo a servicios privados, que es bastante caro. Y último, para la comunidad diversidad de género, aparte de que el gatekeeping evidentemente les niega recursos, pues también, como muchas otras formas de opresión, se internaliza, ¿vale? Incluso las personas diversas de género pueden llegar a cuestionar la legitimidad de sus necesidades, sus propias necesidades, por no encajar a los relatos tradicionalmente asociados a la disforia de la transición. O sea, si os acordáis de lo que os dije antes, ¿no? Que hay una narrativa que hay que cumplir y tal. Pues yo no cumplo con esta narrativa. Y si yo no cumplo con esta narrativa, yo todavía siento que tengo derecho a transicionar, siento que tengo derecho a operarme y tal. Pues de vivencia personal, os puedo decir que ha sido una lucha reivindicarlo. O sea, que no ha sido tan sencillo. Y yo me he hecho mi cirugía, me hormoné y estoy muy feliz. O sea, a mí me tocaba hacer eso. Pero como estaba esta narrativa por el medio, yo tenía que hacer un trabajo de superarla. Yo y muchas otras personas, solo estoy dando el ejemplo propio. Vale, seguimos. Exclusión. Aquí vamos al último tema. Em, pues mirad, la definición del manual psiquiátrico está formulada de manera que se implica específicamente a personas cuya identidad de género es disidente, es distinta de la asignada al nacer. Ok. ¿Y eso por qué? O sea, lo dijo la Abigail Thorne, ¿no? Que no pueden tener disforia las personas no, normales, entre comillas, normales a nivel numérico, o sea, normales en el sentido que son cisgénero, que son mujeres o hombres de normal, de siempre, ¿vale? No son trans, no son no binarias, no son intersex, son personas incluso heteronormativas. Estos no pueden tener disforia. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial la disforia que solo la pueden tener las personas trans? Vale. Entonces, considerad esta definición, ¿no? Esto del manual psiquiátrico. El desajuste psicológico derivado de la incongruencia entre el género asignado a la persona al nacer, por su apariencia sexual, y el sentimiento personal de ser hombre o mujer. Eso es la definición. Pero luego miramos que es bastante fácil formular otra definición más amplia, que incluyera también a todo el mundo, ¿no? Tanto a personas cisgénero, intersex y no binarias, que a personas trans. Pudieras decir el desajuste psicológico derivado de la incongruencia entre la existencia física de rasgos sexuales manifestados en el cuerpo de una persona y o en el rol social asignado a base de ellos, y su identidad sentida de masculinidad y o feminidad, identidad de género. O sea, la diferencia entre cómo se me ve y cómo yo lo siento. ¿Vale? Sería el desajuste psicológico.
Cuando personas cisgénero son las personas que se identifican y como les dije antes, nació mujer, se siente mujer, nació hombre, se siente hombre. Entonces, cuando personas cisgénero desean masculinizar o feminizar determinados aspectos de su apariencia, normalmente no utilizamos el término disforia, ni cuestionamos su derecho a hacerlo. O sea, si tú te quieres acercar a tu definición, si tú eres un hombre y quieres ser más hombre, o si eres mujer y quieres ser más mujer, nadie te lo duda. Pero incluso si tú eres mujer y quieres masculinizar, pero no dejas de ser mujer, o si eres un hombre y quieres feminizar, pero no dejas de ser un hombre, tampoco se te pone mucho traba, ¿vale? No todas las personas cis se sienten a gustos con su expresión física de género. Y tenemos amplios ejemplos de personas cis que se masculinizan o se feminizan. Eh, de hecho, de hecho, cuando lo piensas, entiendes que son las personas cisgénero que se dejan hacer la mayoría de modificaciones corporales relacionadas con la masculinidad o la feminidad. Esto puede incluir cambios estéticos, sí, pero entrenamiento físico también, hasta la hormonación con sustancias prohibidas o intervenciones médicas, si estamos hablando de cirugía facial, cirugía de pecho, cirugía genital. La mayoría de estas intervenciones se las dejan hacer personas cisgénero, ¿vale? ¿Por qué no aceptamos que todas las personas, pues, pueden querer expresar físicamente su feminidad, su masculinidad, ambas a la vez o ninguna de las dos? A mí me parece que eso es el caso, ¿no? Que todos tenemos una identidad sentida de género, que puede ser en algún punto del espectro, o tener una identidad de directamente no tengo género, y querer expresar esto con el cuerpo, que el cuerpo se alinea con lo que la persona percibe de su misma. Y si es que la tenemos todas, pues puede que la disforia de género nada más sea normal. Yo personalmente creo que sí. Creo que definir la disforia de género como una experiencia que es exclusiva a las personas trans, pues establece una distinción entre lo considerado normativo y lo considerado excepcional, fuera de la norma. Esto a través del mecanismo de etiquetas, ¿vale? Me gustaría explicar esto de las etiquetas. ¿Por qué? Porque si le decimos a algo que tiene una etiqueta, ¿no? La etiqueta normal, la etiqueta lo normal, ¿no? O sea, la etiqueta normal y la etiqueta trans. O sea, mucha gente sabe lo que es trans, pero no sabe lo que es cis. ¿Por qué? Porque cis es normal. ¿Cómo funciona esto? La sociología dice que las etiquetas, quizá han estudiado este tema, son herramientas que clasifican y diferencian entre grupos sociales, ¿vale? Pues las etiquetas se generan desde la perspectiva normal. Lo que es normal, mm, lo que es normal es lo básico. No hace falta describirlo. ¿Cuándo hace falta describir? Cuando quieres hablar de algo que está fuera de lo normal, ¿no? Porque lo normal es lo esperado, lo normal es lo que ya sabemos, ¿vale? Entonces, la etiqueta se genera, se formula en comparación con lo normal, ¿vale? Y esto sirve para informarnos de las maneras en que las personas que describimos no son normales. ¿Por qué? Porque si no, no lo vamos a entender. Un ejemplo, muy sencillo, el lenguaje cotidiano. Pues normalmente no hablamos de una cuchara normal, decimos cuchara, y con decir cuchara ya tenemos por entendido un set de características, por ejemplo, que está hecho de metal. Cuando una cuchara se parta de esta expectativa, pues es ahí que tenemos que añadir una etiqueta como cuchara de madera. Porque si yo no dijera que es cuchara de madera, se esperaría una cuchara de metal. Del mismo sentido, si yo no dijera que una persona es trans, se esperaría una persona que no es trans, que es cis. Ser etiquetada de disforia de género significa estar excluido del colectivo normal, cuyas calidades, como hemos dicho, será por entendido, no se etiqueta. Se supone que al estar etiquetado de disforia, pues no eres normal y que la gente normal no tiene la disforia. Vale. Espero que podáis entender que excluir es el primer paso de discriminar, ¿no? Y excluir también sirve para alejar. Y eso es el opuesto de lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir es la inclusión. Lo que queremos conseguir es acercarnos, normalizar, dejar de patologizar.
Bueno, formalmente los modelos contemporáneos, pues sí que reconocen la diversidad de identidad y expresión de género, como por ejemplo, la ley trans aquí en España es maravillosa en teoría, porque ya no tienes que chequear una lista de cajías, te puedes autodefinir, no necesitas un diagnóstico para acceder a tratamiento. Maravilloso. O sea, independientemente de tus características corporales, te puedes definir. Súper, eso es la ley, eso es el modelo, pero en la práctica clínica sí que seguimos reservando un trato normativo hacia las personas que se quieren acercar al sexo ya generado, asignado al nacer. O sea, personas que se acercan a la normativa, le tenemos un trato normativo y tenemos un trato excluyente hacia las personas que se quieren alejar de la normativa, que no quieren el rol perdón, el rol o los rasgos sexualizados de su cuerpo si no quieren transicionar o quieren un trato que no es lo normativo, ¿vale? Entonces, hacia ellas tenemos un trato excluyente. Ok, resumen. Repasamos un poco lo que hemos hecho. Pues la disforia del género es un concepto clínico con una historia compleja. Su formulación actual surgió en un contexto de despatologización, sí, pero parcial, ¿vale? El término sí que sigue siendo útil para muchas personas y profesionales, no lo tiramos a la basura, y nos acordamos que no existe una manera de experimentar la disforia que es única, ¿vale? Esto fue el error de pasado, esto no lo repetimos. Hay 3 millones de maneras de entender la disforia. El uso también presenta limitaciones, especialmente cuando se emplea para controlar el acceso a recursos sanitarios. Es lo que tenemos que evitar, ¿vale? Es decir, tú tienes que tener disforia para acceder a recursos sanitarios. Esto es lo peor que se puede hacer. Cuando entendemos estas tensiones y esta historia, ahí sí que podemos ofrecer una atención más informada, centrada en la persona, inclusiva de verdad y adecuada, ¿vale? Por eso estoy aquí, por eso lo estamos explicando. Vale, hasta aquí sobre la disforia. Muchísimas gracias por aguantar todo eso. Espero que ha sido interesante. A mí me interesa mucho saber lo que opinéis. Me podéis hablar a través de las diversas plataformas y me encantaría recibir y contestar dudas relacionadas con esta presentación u otros temas que tienen que ver con la salud trans. A mí se me puede convocar para dar ponencia en varios eventos y tal que va de la salud trans o de la rehabilitación de la mastectomía doble, que son cosas que relacionadas con mi trabajo. Lo agradezco y tengo también contenido sobre cuánto binaria es la biología, presentaciones detalladas sobre la rehabilitación de mastectomía doble eh, y bueno, nada, cosas así. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Aquí acabamos.